Hoy, después de enviar un mensaje desesperado al grupo familiar diciendo que estaba perdido en una ciudad extraña, mi propia hija Alicia respondió con la frialdad de un témpano de hielo: estamos ocupados, prueba con un Uber. Mi yerno Rodrigo añadió como una puñalada: ¿por qué no planificaste mejor? Simplemente escribí no se preocupen y lo que vieron en las noticias esa noche los hizo soltar sus teléfonos. Me llamo Armando, tengo 67 años, y había viajado 300 millas solo para pasar la Navidad con mi familia. Nunca imaginé que mi propia sangre me abandonaría cuando más los necesitaba. Pero déjame contarte cómo llegué a ese momento que cambió todo para siempre. Si alguna vez has sentido que tu propia familia te da la espalda cuando más vulnerable estás, comenta abajo porque esta historia te va a tocar el corazón. Durante 43 años, Dolores y yo construimos algo hermoso juntos. Nuestra casa de 2 pisos en las afueras de San Antonio se llenaba cada domingo con risas, el aroma de sus tamales caseros y el sonido de nuestros nietos corriendo por el jardín. Dolores tenía esa magia especial para hacer que cualquier día ordinario se sintiera como una celebración. Recuerdo vívidamente aquellas tardes de domingo cuando Alicia traía a los niños. Dolores los recibía en la puerta con los brazos abiertos, siempre con algo especial horneándose en el horno. Abuela, ¿qué hiciste hoy?, preguntaban los pequeños, y ella siempre tenía una sorpresa. Galletas con chispas de chocolate, pay de manzana, o sus famosos churros que hacían que hasta los vecinos aparecieran casualmente a la hora del postre. Yo trabajé 35 años como supervisor en la planta automotriz Ford, levantándome cada mañana a las 5 para asegurarme de que mi familia tuviera todo lo que necesitaba. Dolores manejaba una pequeña guardería en casa, cuidando hasta 8 niños diarios de madres trabajadoras del vecindario. Juntos, ahorramos cada centavo para las bodas de nuestros hijos, para los regalos de Navidad, para las vacaciones familiares anuales en Corpus Christi donde rentábamos una casa frente al mar por una semana completa. Alicia era nuestra princesa, nuestra única hija después de 2 abortos espontáneos que casi destrozan a Dolores. La consentimos, tal vez demasiado. Le pagamos 4 años de universidad en Texas A&M, $26,000 anuales que sacamos de nuestros ahorros de jubilación. La ayudamos con el enganche de $15,000 de su primera casa, cuidamos a sus hijos cuando ella y Rodrigo querían salir de fin de semana a Austin o Houston. Papá, ¿podrías prestarme $2,000 para arreglar el aire acondicionado?, me pidió el verano pasado, y yo saqué el dinero de mi cuenta de emergencia sin chistar. Mamá, ¿puedes cuidar a los niños este fin de semana? Rodrigo reservó una cabaña en las montañas, y Dolores cancelaba sus propios planes con sus amigas del club de costura sin pensarlo 2 veces. Cuando Alicia se casó con Rodrigo hace 12 años, gastamos $21,000 en una boda de ensueño en el Hotel Contessa. 200 invitados, mariachi completo, cena de 5 platos y barra libre hasta las 3 de la madrugada. Solo te casas una vez, mija, le dijo Dolores mientras firmábamos el cheque que nos dejó sin ahorros por 2 años completos. Pero todo cambió hace 8 meses, cuando Dolores comenzó a quejarse de dolores de cabeza que no se quitaban con nada. Al principio pensamos que era estrés, tal vez la presión de cuidar a tantos niños en la guardería más el cansancio de ser abuela de tiempo completo. Los doctores tardaron 6 semanas en encontrar lo que ya temíamos en el fondo de nuestros corazones, un tumor cerebral del tamaño de una pelota de golf, inoperable y agresivo. Los siguientes 4 meses fueron una montaña rusa de esperanzas y desesperación. Quimioterapia que la dejaba tan débil que apenas podía caminar hasta el baño. Radiación que le quemó el cuero cabelludo hasta dejárselo como el de un bebé recién nacido. Dolores, mi guerrera, mi compañera de vida, se desvanecía ante mis ojos día tras día. Durante esas primeras semanas después del diagnóstico, Alicia venía a visitarnos cada 3 días. Se sentaba junto a la cama de su madre, le sostenía la mano y le prometía que todo iba a estar bien. No te preocupes, mamá, Rodrigo y yo vamos a cuidar a papá cuando tú te mejores, le decía mientras Dolores sonreía débilmente, aferrándose a cada palabra como si fueran oxígeno puro. Pero conforme pasaron las semanas, las visitas se volvieron más espaciadas. Es que los niños tienen soccer los martes, explicaba Alicia. Los jueves Rodrigo trabaja hasta tarde y no puedo manejar sola con el tráfico. Los fines de semana tenemos compromisos sociales que no podemos cancelar, ¿entiendes, papá? Cada excusa era como una pequeña grieta en mi corazón que se hacía más grande con el tiempo. Una tarde de octubre, mientras Dolores dormía después de su sesión de quimioterapia, llamé a Alicia porque necesitaba ayuda para cargar a su madre al baño. Había perdido tanto peso que parecía una muñeca de porcelana, pero yo, con mis 67 años y la espalda destrozada por décadas de trabajo físico,
ya no podía levantarla solo sin riesgo de que ambos cayéramos. Papá, estoy en el salón de belleza, me respondió con voz molesta. ¿No puedes llamar a una de las vecinas? Rosa siempre está disponible. Colgó antes de que pudiera explicarle que Dolores se había orinado encima y lloraba de vergüenza, pidiendo que solo su hija la ayudara a bañarse porque ya no quería que yo la viera en ese estado. Rosa, nuestra vecina de toda la vida, apareció en menos de 10 minutos cuando la llamé. Con la ternura de una enfermera profesional, ayudó a Dolores a ducharse, le cambió la ropa de cama y le preparó un té de manzanilla mientras yo me quedé en la cocina llorando en silencio, preguntándome cómo mi propia hija podía anteponer una cita en el salón a las necesidades de su madre moribunda. Esa misma semana, Rodrigo apareció en casa con una propuesta que me helí la sangre. Suegro, Alicia y yo hemos estado hablando. Esta casa es demasiado grande para ustedes dos. ¿Han considerado vender y mudarse a uno de esos asilos bonitos? Hay uno cerca de nuestro barrio, Valley Springs, que tiene muy buenas referencias. Así Dolores tendría cuidado profesional las 24 horas. Esta es nuestra casa, Rodrigo, le respondí tratando de mantener la calma. Aquí criamos a nuestros hijos, aquí están todos nuestros recuerdos. Dolores quiere morir en su propia cama, rodeada de sus cosas. Él se encogió de hombros como si estuviera hablando del clima. Es solo una sugerencia, suegro. Pero piénselo. Al final, va a necesitar más ayuda de la que puede dar, y nosotros no podemos estar aquí todos los días. La verdad detrás de sus palabras era transparente como el cristal. No querían la responsabilidad. No querían que sus planes de fin de semana se vieran interrumpidos por las necesidades de una mujer que había sacrificado todo por su familia. No querían que sus hijos vieran a su abuela en su estado actual. Querían esconder a Dolores en un lugar donde su deterioro no les causara incomodidad emocional. El último mes de vida de Dolores fue el más difícil de mi existencia. Los doctores nos dijeron que era cuestión de semanas, tal vez días. Ella ya no podía comer sólidos, apenas lograba tomar pequeños sorbos de agua, y pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo bajo los efectos de la morfina que controlaba su dolor. Llamé a Alicia para decirle que su madre estaba en sus últimos días. Creo que deberías venir a quedarte unos días con nosotros. Ella pregunta por ti constantemente. Su respuesta me dejó sin palabras. Papá, es muy deprimente verla así. Prefiero recordarla como era antes. Además, los niños tienen exámenes finales y no puedo dejarlos solos con Rodrigo toda la semana. ¿Deprimente? ¿Su propia madre muriendo era deprimente para ella? Dolores, que había pasado noches enteras despierta cuando Alicia tenía fiebre de niña. Dolores, que había trabajado turnos dobles en la guardería para pagarle clases de piano y ballet. Dolores, que había hipotecado la casa para financiar su boda de ensueño. Esa misma mujer ahora era deprimente para su única hija. La noche que Dolores murió, yo estaba solo con ella. Había llamado a Alicia 3 veces durante el día, diciéndole que las enfermeras del hospicio creían que era cuestión de horas. Voy para allá, me había prometido. Nunca llegó. A las 11:43 de la noche, mientras yo le sostenía la mano y le cantaba suavemente las mañanitas como hacía cada cumpleaños, Dolores exhaló su último aliento. Mi teléfono sonó a las 6 de la mañana siguiente. Era Alicia, con voz somnolienta. «Papá, ¿cómo está mamá?» Tuve que decirle que su madre había muerto sola, sin su hija a su lado, mientras ella dormía cómodamente en su cama 15 a solo 20 millas de distancia. El funeral de Dolores se convirtió en el primer acto de una obra teatral que no sabía que estábamos representando. Alicia llegó vestida de negro de pies a cabeza, con gafas oscuras enormes que ocultaban cualquier evidencia de que hubiera o no llorado. Se comportaba como la hija perfecta, abrazando a cada persona que se acercaba a darle el pésame, susurrando gracias por venir con voz quebrada que parecía ensayada. Mi madre era una santa, le decía a la gente. Dedicó toda su vida a su familia. Cada palabra era técnicamente cierta, pero viniendo de sus labios sonaba hueca, como monedas falsas cayendo en una alcancía vacía. Rodrigo se mantenía a su lado, asintiendo solemnemente, jugando el papel del yerno devoto que todos esperaban ver. Durante el velorio, observé cómo Alicia recibía las condolencias con gracia ensayada. Papá ha sido tan fuerte durante todo esto, les contaba a las visitas. No sé cómo lo ha hecho. Pero yo sí sabía cómo lo había hecho, completamente solo, sin el apoyo de la hija que ahora se presentaba ante el mundo como la protagonista de un drama que había elegido no vivir. La señora Rosa, que había sido más hija para Dolores en sus últimos meses que la propia Alicia, se acercó durante la ceremonia.
Armando, si necesitas cualquier cosa, tú me llamas, me dijo mientras me apretaba el brazo con una ternura que no había sentido desde la muerte de mi esposa. Dolores me pidió que cuidara de ti. Fue una de las últimas cosas que me dijo. Después del entierro, cuando todos regresaron a nuestra casa para el almuerzo tradicional, escuché a Alicia hablando con sus amigas en la cocina. Ha sido tan difícil, les decía. Rodrigo y yo hicimos todo lo posible, pero papá es muy orgulloso. No nos dejaba ayudar. Me quedé paralizado detrás de la puerta, escuchando cómo reescribía la historia de los últimos meses con la facilidad de alguien que se había convencido de su propia versión alternativa de los hechos. Esa noche, después de que todos se fueron, Alicia y Rodrigo se quedaron para ayudarme a limpiar. Pero su ayuda tenía un precio que no tardé en descubrir. Mientras recogíamos los platos de papel y las servilletas usadas, Rodrigo carraspeó incómodo. Suegro, Alicia y yo hemos estado hablando sobre su situación. ¿Mi situación?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía hacia dónde se dirigía esta conversación. Esta casa es demasiado grande para usted solo, continuó Alicia, usando el mismo tono condescendiente que usaba con sus hijos cuando explicaba por qué no podían comer helado antes de la cena. Son muchos recuerdos tristes aquí. Sería más saludable para usted hacer un nuevo comienzo en algún lugar más pequeño, más manejable. Rodrigo se unió al coro. Hay apartamentos muy bonitos para personas mayores. Lugares donde no tiene que preocuparse por el mantenimiento, donde hay actividades sociales, donde puede conocer gente de su edad. Lo que no dijeron, pero que colgaba en el aire como humo tóxico, era que también querían que vendiera la casa para que ellos pudieran heredar su parte del dinero inmediatamente. No me voy a mudar, les dije firmemente. Esta casa tiene 40 años de memorias. Aquí están las marcas de altura de ustedes en el marco de la cocina. Aquí está el jardín que Dolores plantó con sus propias manos. Aquí están sus cenizas, en la repisa de la chimenea que construimos juntos. Mi voz se quebró en la última frase, pero mantuve la mirada firme. Alicia suspiró con exasperación, como si fuera una niña caprichosa negándose a comer verduras. Papá, tienes que ser práctico. ¿Qué vas a hacer si te enfermas? ¿Si te caes en las escaleras? ¿Si tienes una emergencia en medio de la noche? Nosotros vivimos a 20 millas de aquí, no podemos estar viniendo cada vez que necesites algo. No les he pedido que vengan, respondí con una calma que no sabía que poseía. He vivido 67 años sin ser una carga para nadie. No planeo empezar ahora. Rodrigo intercambió una mirada con Alicia, una de esas comunicaciones matrimoniales silenciosas que desarrollan las parejas después de años juntos. Durante las siguientes semanas, desarrollaron una estrategia más sutil. En lugar de confrontaciones directas, comenzaron con pequeñas sugerencias disfrazadas de preocupación genuina. Alicia llegaba sin avisar y notaba cosas. Papá, ¿viste que tienes una gotera en el baño de arriba? Eso puede causarte problemas serios con el tiempo. El césped se ve un poco descuidado. ¿Estás seguro de que puedes mantener todo esto tú solo? Rodrigo contribuía con observaciones sobre las finanzas. Suegro, los impuestos de esta propiedad son altos. Podría estar ahorrando mucho dinero en un lugar más pequeño. Ese dinero extra le vendría bien para sus gastos médicos futuros. Cada comentario era una gota de ácido diseñada para corroer mi confianza en mi capacidad de mantener mi independencia. Una tarde de noviembre, Alicia apareció con una pila de folletos coloridos. Papá, solo échales un vistazo. No te estoy presionando, pero quería que vieras las opciones que hay. Los folletos mostraban apartamentos inmaculados con nombres como Golden Years Village y Sunset Manor. Personas mayores sonrientes jugando cartas, tomando clases de pintura, bailando en fiestas organizadas. Mira este, me dijo señalando una foto de una cocina pequeña pero moderna. Tiene todos los electrodomésticos nuevos. Y este, pasó la página, tiene una vista hermosa del lago artificial. Imagínate despertarte todas las mañanas viendo esa tranquilidad. Lo que no mencionaba era el precio, $3,500 mensuales por un apartamento de una habitación, más gastos adicionales por servicios básicos como lavandería y comidas. ¿Y qué pasa con mis cosas?, pregunté, aunque sabía que no quería escuchar la respuesta. Bueno, dijo Alicia con esa sonrisa forzada que reservaba para conversaciones difíciles, obviamente no puedes llevarte todo. Pero podrías quedarte con lo más importante, lo más sentimental. Hizo una pausa, como si estuviera haciendo cálculos mentales. Rodrigo y yo podríamos quedarnos con algunos muebles que necesitamos.
Los niños están creciendo y necesitan más espacio. Y el resto, bueno, hay organizaciones de caridad que estarían muy agradecidas. Mi corazón se hundió al darme cuenta de lo que realmente estaba proponiendo. Querían que me deshiciera de 4 décadas de vida compartida con Dolores como si fuera basura que había que sacar a la calle. El sofá donde habíamos visto 1000 películas abrazados. La mesa del comedor donde habíamos celebrado cada cumpleaños, cada Navidad, cada logro familiar. La cama donde habíamos concebido a nuestros hijos y donde Dolores había pasado sus últimos días. No, dije simplemente. No me voy a mudar y no voy a regalar las cosas de mi esposa como si fueran trastos viejos. La máscara de preocupación de Alicia comenzó a resquebrajarse. Papá, estás siendo irracional. Mamá ya no está aquí. Aferrarte a cosas materiales no la va a traer de vuelta. Sus palabras fueron como bofetadas. Como si 43 años de matrimonio se pudieran reducir a cosas materiales. Como si cada objeto en esa casa no tuviera una historia, un recuerdo, un pedazo de alma. Rodrigo decidió cambiar de táctica y apelar a mi lado práctico. Se sentó conmigo en la sala donde Dolores solía tejer mientras veíamos las noticias de la tarde. Suegro, respeto su decisión de quedarse aquí, pero seamos realistas sobre los números. Sacó su teléfono y comenzó a mostrarme cálculos que había preparado con anticipación, como si fuera una presentación de trabajo. Los impuestos de esta propiedad son $2.300 anuales. El mantenimiento básico, jardinería, reparaciones menores, servicios públicos, fácilmente otros $4.000 al año. Si algo grande se rompe, como el sistema de aire acondicionado o el techo, estamos hablando de $10.000 o más. Cada cifra la pronunciaba con énfasis, como martillazos diseñados para quebrantar mi resistencia. ¿Y qué propones?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Venda la casa ahora que el mercado está bien. Esta propiedad vale fácilmente $250.000. Después de pagar la hipoteca que queda, le sobrarían como $180.000 limpios. Invierta ese dinero conservadoramente y le dará suficiente para vivir cómodamente en un apartamento senior el resto de su vida, sin preocupaciones por mantenimiento, sin responsabilidades. Sus matemáticas eran impecables, pero había un detalle que convenientemente omitía: Dolores y yo habríamos heredado esa casa a nuestros hijos. Era parte del legado que habíamos construido trabajando 6 días a la semana durante décadas. Al venderla para financiar mi vejez, estaría gastando la herencia de mis propios hijos en vida asistida que ellos deberían estar proporcionándome por amor, no por obligación. Además, añadió Alicia, nosotros no vamos a estar aquí para siempre, papá. Los niños van a ir a la universidad. Rodrigo está considerando una transferencia de trabajo a Dallas. Si algo te pasa y nosotros no estamos cerca. Dejó la frase colgando como una amenaza velada. Básicamente me estaba diciendo que planeaban mudarse de todos modos, sin importar lo que yo decidiera. Durante los meses siguientes, desarrollaron una campaña psicológica sutil pero constante. Dejaron de invitarme a las cenas familiares dominicales que habían sido tradición durante años. Pensamos que necesitabas espacio para procesar tu duelo, explicaba Alicia cuando finalmente pregunté por qué ya no recibía invitaciones. Pero yo veía sus publicaciones en Facebook, fotografías de reuniones familiares donde claramente faltaba un lugar en la mesa. Las llamadas telefónicas también se volvieron más espaciadas y mecánicas. Antes, Alicia me llamaba cada 2 días solo para charlar sobre cualquier cosa. Ahora, las llamadas llegaban una vez por semana, siempre con una agenda específica. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo del supermercado? ¿Has pensado más en lo que te dijimos sobre mudarte? Conversaciones de 5 minutos que se sentían como interrogatorios médicos más que como charlas entre padre e hija. Una tarde de febrero, Wayle estaba podando las rosas que Dolores había plantado junto a la entrada principal. Rosa se acercó desde su jardín. Armando, ¿puedo preguntarte algo personal?, dijo con esa delicadeza que caracterizaba todas nuestras conversaciones desde la muerte de Dolores. Por supuesto, Rosa. Tú puedes preguntarme lo que sea. ¿Está todo bien entre tú y Alicia? Es que, bueno, antes la veía mucho por aquí, y últimamente. Se detuvo, claramente incómoda por meterse en asuntos familiares ajenos. Le conté todo. La presión constante para que vendiera la casa, las sugerencias sobre asilos de ancianos, la disminución gradual de las visitas y llamadas. Rosa escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, su expresión volviéndose más grave con cada detalle. Armando, me dijo finalmente, yo crié 4 hijos. 3 de ellos me llaman cada día,
me visitan cada semana, pelean entre ellos por quién me va a cuidar cuando sea mayor. El cuarto está tan ocupado con su vida que a veces paso meses sin saber de él. Hizo una pausa, mirando hacia la casa de Alicia en la distancia. No todos los hijos nacen con el mismo corazón, mi amigo. Algunos aprenden a amar sacrificándose, otros nunca aprenden a amar más allá de sí mismos. Sus palabras se quedaron conmigo durante días. Era reconfortante saber que no estaba imaginando cosas, que mi experiencia con Alicia no era producto de la paranoia del duelo o de expectativas irreales de mi parte. Pero también era desgarrador confirmar que mi única hija había elegido la comodidad sobre la compasión. En marzo, recibí una llamada que cambiaría todo. Era Rodrigo, con voz excepcionalmente alegre. Suegro, tenemos noticias maravillosas. Me ofrecieron la promoción en Dallas. Un aumento de $30,000 anuales, casa de la compañía, todo pagado. Mi corazón se hundió, pero intenté sonar entusiasmado. Felicidades, Rodrigo. Se merecen esa oportunidad. Gracias, suegro. Vamos a mudarnos en junio, justo después de que terminen las clases. Los niños están emocionados por la aventura. Hizo una pausa calculada. Por eso es tan importante que usted resuelva su situación de vivienda pronto. Una vez que estemos en Dallas, va a ser muy difícil para nosotros ayudarlo con emergencias o visitas regulares. Ahí estaba, la carta final sobre la mesa. O me mudaba a un asilo de ancianos donde estaría seguro y fuera de su camino, o me quedaba solo en mi casa sin apoyo familiar alguno. Era un ultimátum disfrazado de preocupación práctica. ¿Y no consideraron la posibilidad de quedarse aquí en San Antonio?, pregunté, aunque sabía que la respuesta sería negativa. Suegro, esta es una oportunidad que no podemos desperdiciar. Rodrigo ha trabajado muy duro para llegar a este punto, intervino Alicia, que evidentemente había estado escuchando en otra extensión. Usted nos enseñó la importancia de progresar en la vida, de no conformarse. Esto es nuestro progreso. La ironía era amarga. Yo había trabajado en la misma planta automotriz durante 35 años, rechazando ofertas de traslado a otras ciudades porque consideraba que la estabilidad familiar era más importante que el avance profesional. Había elegido conscientemente anteponer la familia al dinero, y ahora mi hija usaba mis propias enseñanzas para justificar hacer exactamente lo contrario. Entiendo, dije simplemente, porque no había nada más que decir. Durante las siguientes semanas, noté cambios sutiles en el comportamiento de mis nietos durante sus visitas cada vez más raras. Antes corrían hacia mí gritando «abuelo», y me abrazaban como si no me hubieran visto en años, aunque hubiera pasado solo una semana. Ahora llegaban más callados, más reservados, mirándome con una extraña combinación de pena e incomodidad que claramente habían absorbido de sus padres. Una tarde, mi nieto mayor, Miguel de 10 años, se acercó mientras yo arreglaba la puerta del garaje que se había salido de sus rieles. «Abuelo», me dijo con voz pequeña, «mamá dice que vas a mudarte a un lugar especial para personas mayores». «¿Eso dice mamá?», pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. «Sí, dice que vas a estar más feliz ahí porque va a haber otras personas como tú». Hizo una pausa, claramente luchando con algo. «¿Ya no quieres vivir en la casa de la abuela?». Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Alicia ya les había vendido a mis propios nietos la idea de que yo era una carga, alguien que necesitaba ser depositado en un lugar especial para que todos pudieran seguir con sus vidas sin complicaciones. Los estaba preparando emocionalmente para mi ausencia como si fuera una transición natural e inevitable. «No, Miguel», le dije arrodillándome para quedar a su altura. «Yo quiero vivir en la casa de la abuela porque aquí están todos nuestros recuerdos juntos. Aquí está el árbol donde tu papá construyó tu casa del árbol. Aquí está la cocina donde la abuela te enseñó a hacer galletas». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y en ese momento supe que él entendía mucho más de lo que los adultos creíamos. «Entonces, ¿por qué mamá dice que tienes que irte?», preguntó con la honestidad brutal que solo poseen los niños. No sabía cómo explicarle a un niño de 10 años que su madre había decidido que su abuelo era un inconveniente, un problema que resolver antes de mudarse a Dallas para empezar su nueva vida. «A veces los adultos tienen ideas diferentes sobre lo que es mejor», le dije finalmente. «Pero recuerda que te amo mucho, sin importar dónde viva». Esa noche recibí una llamada furiosa de Alicia. «Papá, Miguel llegó a casa llorando, diciendo que tú le dijiste que nosotros no te queremos. ¿Cómo puedes meterle esas ideas en la cabeza a un niño?». Su acusación era tan injusta que me quedé sin palabras por unos segundos. «Yo jamás le dije eso»,
Alicia. Él me preguntó por qué tenía que mudarme, y yo le dije que los adultos a veces tenemos ideas diferentes. Exactamente. Estás confundiendo a un niño con problemas de adultos. Esto es precisamente por lo que pensamos que necesitas más estructura en tu vida, papá. Estás tomando decisiones emocionales que afectan a toda la familia. Su voz había adoptado ese tono de autoridad que usaba cuando regañaba a sus hijos, y me di cuenta con horror de que me estaba hablando como si yo fuera un niño Miss Beaving. Alicia, yo soy tu padre, no tu hijo. No me hables como si fuera un niño que necesita disciplina. Entonces deja de actuar como uno. Acepta ayuda cuando te la ofrecemos. Deja de ser tan terco y orgulloso. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome con el teléfono en la mano y una sensación de vacío en el estómago que no había sentido desde la noche que murió Dolores. En abril, mientras organizaba los documentos de impuestos anuales en el escritorio que Dolores y yo habíamos comprado para celebrar mi primera promoción en la planta, encontré algo que me dejó helado. Entre las facturas médicas del último año de Dolores había un sobre que no recordaba haber visto antes. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta escrita a mano por Dolores, con fecha de 2 semanas antes de su muerte. Su caligrafía, antes tan elegante y firme, se veía frágil y temblorosa, pero el mensaje era claro. Mi querido Armando, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas que estos últimos meses me han enseñado quién realmente te ama. No dejes que nadie te convenza de abandonar nuestra casa. Esta casa es tu lugar en el mundo. Rosa prometerá cuidarte, y ella cumple sus promesas mejor que nuestra propia sangre. No tengas miedo de estar solo. Mejor solo que mal acompañado. Te amo para siempre, Dolores. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Dolores había visto con claridad meridiana lo que yo me había resistido a aceptar, que Alicia había fallado la prueba más importante de la vida, la prueba del amor incondicional cuando las cosas se ponen difíciles. Mi esposa había muerto sabiendo que su propia hija la había abandonado en sus momentos más vulnerables, pero había guardado ese dolor para sí misma para protegerme. Mayo llegó con el anuncio oficial de que Alicia y Rodrigo habían firmado el contrato para la casa en Dallas. Es una casa preciosa, papá, me dijo durante una de sus visitas cada vez más breves. 4 habitaciones, 3 baños, jardín enorme para los niños. Está en un vecindario muy seguro, con excelentes escuelas. Cada detalle era como sal en una herida abierta, recordándome que habían encontrado dinero para la casa de sus sueños pero no tiempo para cuidar de su padre viudo. ¿Y cuándo planean mudarse exactamente?, pregunté. La última semana de junio. Los niños terminan la escuela el 20, y queremos estar instalados antes de que empiecen las clases allá en agosto. Hizo una pausa, jugando nerviosamente con su anillo de bodas. Papá, de verdad espero que para entonces hayas tomado una decisión sensata sobre tu situación de vivienda. No podemos irnos tranquilos sabiendo que estás aquí solo, sin apoyo. ¿Y si tomo la decisión de quedarme?, pregunté directamente. Su expresión se endureció. Entonces vas a tener que vivir con las consecuencias de esa decisión. Nosotros no podemos poner nuestras vidas en pausa indefinidamente por tu negativa a aceptar la realidad. Esa frase me persiguió durante días. Poner nuestras vidas en pausa. Como si cuidar del padre que los había criado, educado y apoyado durante décadas fuera una inconveniencia temporal, un obstáculo en el camino hacia su felicidad personal. Como si 43 años de sacrificios paternos se pudieran descartar cuando ya no eran convenientes. Una semana después, Rosa tocó a mi puerta con una propuesta que jamás esperé escuchar. Armando, he estado pensando mucho en tu situación. Mi casa está al lado de la tuya, pero está demasiado grande para mí sola desde que murió mi esposo. ¿Qué opinarías si instaláramos una cerca con portón entre nuestros jardines traseros? Así podrías mantener tu independencia, pero yo estaría cerca si necesitas cualquier cosa. Me quedé sin palabras. Esta mujer, que no tenía ninguna obligación familiar conmigo, estaba ofreciéndome el tipo de apoyo que mi propia hija había declarado imposible de brindar. Rosa, no puedo pedirte que hagas eso. Es demasiado. No me lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo. Dolores me pidió que cuidara de ti, y es lo que voy a hacer. Además, sonrió con picardía, a mi edad, tener un vecino fuerte que pueda arreglar cosas y alcanzar frascos altos no me viene nada mal. Su generosidad me hizo llorar. En un mundo donde mi propia hija me veía como una carga, una extraña me ofrecía amistad genuina y apoyo mutuo. Le dije que lo pensaría, pero en mi corazón ya sabía la respuesta. El primer fin de semana de junio,
Alicia organizó lo que llamó una reunión familiar de despedida. Vinieron todos, ella, Rodrigo, los niños, incluso algunos primos que no había visto en meses. Preparó una cena elaborada en mi propia cocina, usando mis propios platos, como si fuera una celebración en lugar de una despedida que nadie más había elegido. Durante la cena, Rodrigo levantó su copa de vino. Un brindis por nuevos comienzos para todos nosotros. Por Alicia y yo en Dallas, y por el suegro, que esperamos tome la decisión correcta sobre su futuro. Las palabras sonaron como un ultimátum disfrazado de buenos deseos. Después de la cena, mientras los niños jugaban en el patio trasero donde Dolores había plantado su jardín de hierbas aromáticas, Alicia se sentó conmigo en el sofá de la sala. Papá, esta es probablemente la última oportunidad que tenemos de hablar cara a cara antes de mudarnos. ¿Has decidido qué vas a hacer? Sí, le dije con una calma que me sorprendió. He decidido quedarme en mi casa. Rosa y yo vamos a ser vecinos que se cuidan mutuamente. Voy a estar bien. Su rostro se endureció. Papá, esa no es una solución a largo plazo. Rosa es mayor que tú. ¿Qué pasa cuando ella ya no pueda ayudarte? ¿Qué pasa si alguno de los dos se enferma? Entonces enfrentaremos esos problemas cuando lleguen. Igual que tú vas a enfrentar los tuyos en Dallas sin mi ayuda. Eso es diferente, papá. Nosotros somos jóvenes, podemos cuidarnos solos. Tú estás en una etapa de la vida donde necesitas más apoyo. Sus palabras me irritaron más de lo que esperaba. Alicia, tengo 67 años, no 97. Todavía manejo, todavía pago mis propias cuentas, todavía mantengo esta casa funcionando. La única diferencia entre ahora y hace un año es que tu madre ya no está aquí para compartir las responsabilidades. Me detuve, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Y al parecer, tú has decidido que esas responsabilidades no te corresponden a ti. No es justo que me digas eso, estalló, con una voz lo suficientemente alta como para que Rodrigo volteara desde la cocina donde estaba lavando platos. Nosotros hemos tratado de ayudarte. Te hemos dado opciones, te hemos investigado lugares bonitos donde podrías vivir cómodamente. Pero tú rechazas todo porque eres demasiado terco para aceptar que las cosas han cambiado. Las únicas opciones que me han dado involucran alejarme de mi hogar y gastar mi herencia para financiar una vejez institucionalizada que ustedes no quieren proporcionar por amor, respondí con una firmeza que no sabía que poseía. ¿Alguna vez consideraron la opción de quedarse en San Antonio para estar cerca de mí? ¿Alguna vez pensaron en visitarme más frecuentemente en lugar de menos? ¿Alguna vez se preguntaron qué quería yo en lugar de decidir lo que era mejor para mí? El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Rodrigo había dejado de lavar platos y se había acercado al umbral de la cocina, claramente incómodo con la dirección que había tomado la conversación. Los niños seguían jugando afuera, ajenos al drama que se desarrollaba en la sala donde habían celebrado tantas Navidades felices. Papá, dijo Alicia finalmente, con voz más calmada pero igualmente fría, si esa es tu decisión final, la respetaremos. Pero también necesitas respetar la nuestra. No podemos sacrificar el futuro de nuestros hijos por tu negativa a adaptarte a una nueva realidad. Rodrigo trabajó muy duro para conseguir esta promoción, y no vamos a desperdiciarla. No les estoy pidiendo que sacrifiquen nada, respondí. Solo les estoy pidiendo que reconozcan que ustedes están eligiendo mudarse a Dallas. Nadie los está obligando. Es una decisión que están tomando porque es conveniente para ustedes, pero no finjan que es algo que tienen que hacer. Rodrigo decidió intervenir. Suegro, con todo respeto, usted no entiende las presiones del mundo moderno. Los trabajos como el que me ofrecieron no aparecen todos los días. Si no tomo esta oportunidad ahora, tal vez nunca tengamos otra chance de progresar financieramente. ¿Y qué hay del progreso emocional?, pregunté. ¿Qué hay de enseñarles a sus hijos que la familia se cuida mutuamente? ¿Qué hay de mostrarles que los padres mayores merecen respeto y apoyo, no abandono conveniente? Mis palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de incomodidad que se extendieron por toda la habitación. Alicia se levantó bruscamente del sofá. Ya veo que esta conversación no va a llegar a ningún lado productivo. Hemos tratado de razonar contigo, papá, pero está claro que has tomado tu decisión sin importar las consecuencias. Caminó hacia la puerta, luego se volteó. Cuando te des cuenta de que necesitas ayuda, cuando esta casa se vuelva demasiado para ti, cuando Rosa ya no puede estar ahí para ti, espero que recuerdes esta conversación. Oh, la voy a recordar, le aseguré.
Voy a recordar exactamente quién estuvo aquí para mí cuando más los necesitaba, y quien decidió que su comodidad era más importante que mi bienestar. Se fueron esa noche sin despedirse apropiadamente. Los niños corrieron a abrazarme antes de subirse al carro, pero pude ver la confusión en sus ojos. No entendían por qué los adultos estaban enojados, por qué el abuelo se veía triste, por qué esta fiesta de despedida se había vuelto tan tensa y fría. Durante las siguientes 2 semanas, el silencio desde casa de Alicia fue ensordecedor. No más llamadas de verificación, no más visitas improvisadas, no más invitaciones a eventos familiares. Era como si hubieran decidido tratarme como si ya estuviera muerto, practicando para el duelo que vivirían cuando realmente perdieran a su padre. Rosa, por el contrario, se convirtió en una presencia constante y reconfortante. Apareció una mañana con un contratista para discutir la instalación del portón entre nuestros jardines. No es solo por ti, me aseguró cuando traté de objetar sobre el costo. Yo también me siento más segura sabiendo que tengo un vecino fuerte al lado. A mi edad, una caída en la ducha puede ser peligrosa si no hay nadie cerca para escuchar. El contratista, un hombre mayor llamado Anselmo que había conocido a Rosa por décadas, nos cobró solo el costo de los materiales. Ustedes dos han sido buenos vecinos para toda esta comunidad durante años, nos dijo mientras medía el espacio para el portón. Es lo mínimo que puedo hacer para asegurarme de que se cuiden mutuamente. Una tarde, mientras Anselmo y su hijo instalaban el portón, recibí una llamada inesperada. Era Oscar, el hijo mayor de Rosa, llamando desde Phoenix donde trabajaba como ingeniero. Señor Armando, mi madre me contó sobre el arreglo que hicieron. Quiero que sepa que toda mi familia aprueba completamente. Mamá ha estado sola desde que murió papá, y nos daba mucha ansiedad saber que no tenía a nadie cerca en caso de emergencia. Tu madre es un ángel, Oscar. Yo debería estar agradeciéndote a ti por criar a una mujer tan generosa. Señor Armando, continuó Oscar, también quiero que sepa que si alguna vez necesita cualquier cosa en absoluto, usted me llama directamente. Tengo hermanos aquí en San Antonio que pueden responder rápidamente si surge alguna emergencia. Mi madre le importa mucho, y eso lo convierte automáticamente en familia para nosotros. Colgué el teléfono con lágrimas en los ojos. Los hijos de Rosa, que no tenían ninguna obligación biológica hacia mí, me ofrecían más apoyo genuino que mi propia hija. Era una lección dolorosa pero clara sobre la diferencia entre familia biológica y familia emocional. El 25 de junio, 3 días antes de la mudanza programada de Alicia, decidí hacer un último intento de reconciliación. Manejé hasta su casa con una carta que había escrito y reescrito una docena de veces. En ella, le expresaba mi amor incondicional, mi respeto por sus decisiones de vida, y mi esperanza de que pudiéramos mantener una relación cercana a pesar de la distancia geográfica. Toqué el timbre, pero nadie respondió aunque vi movimiento detrás de las cortinas de la sala. Toqué de nuevo, y finalmente Rodrigo abrió la puerta solo lo suficiente para asomar la cabeza. Hola, suegro. Alicia está ocupada empacando. ¿Hay algo urgente? Solo quería entregarle esta carta y despedirme apropiadamente antes de que se vayan, dije, extendiendo el sobre. Puede dársela a mí. Yo se la haré llegar. Su tono era formal, frío, como si fuera un empleado cumpliendo con un protocolo incómodo en lugar del yerno que había conocido durante 12 años. Rodrigo, ¿podría al menos despedirme de mis nietos?, pregunté, tratando de mantener la dignidad en mi voz. Están tomando una siesta, mintió, porque podía escuchar claramente el sonido de videojuegos viniendo del piso superior. Tal vez sea mejor así, suegro. Los niños no entienden bien las despedidas, y no queremos confundirlos más de lo que ya están. Me quedé parado en el umbral de esa casa que había ayudado a financiar, mirando al hombre cuya boda había pagado, siendo tratado como un vendedor molesto en lugar de como el patriarca de la familia. Está bien, dije finalmente. Solo, díganles que los amo y que siempre van a poder contar conmigo, sin importar dónde estén. Rodrigo asintió mecánicamente y cerró la puerta sin más ceremonia. Me quedé allí por unos minutos, mirando esa puerta cerrada, procesando el hecho de que mi propia familia me había convertido en un extraño, en alguien de quien había que proteger a los niños, en alguien cuya presencia causaba incomodidad en lugar de alegría. El 28 de junio amaneció con un calor sofocante típico del verano en Texas. Desde mi ventana de la cocina, pude ver el camión de mudanzas estacionado frente a la casa de Alicia. 2 hombres corpulentos comenzaron a cargar muebles desde las 7 de la mañana, y yo me quedé allí como un espectador observando cómo se desmantelaba físicamente la presencia de mi familia en mi vecindario. A las 10 de la mañana,
Rosa apareció en mi puerta con una taza de café y una expresión preocupada. «¿Cómo estás, querido?», me preguntó con esa ternura maternal que había desarrollado hacia mí desde la muerte de Dolores. «Honestamente, Rosa, no sé si sentirme triste o aliviado», admití mientras observábamos por la ventana cómo cargaban el sofá de cuero que Alicia y Rodrigo habían comprado para su primer aniversario de bodas. Por un lado, es mi única hija y mis únicos nietos. Por el otro, los últimos meses han sido tan tensos que tal vez un poco de distancia nos haga bien a todos. El dolor de ser rechazado por un hijo es algo que ningún padre debería experimentar, dijo Rosa, poniendo su mano arrugada sobre la mía. Pero a veces, Armando, tenemos que aceptar que criamos a nuestros hijos lo mejor que pudimos, y lo que hagan con esas enseñanzas ya no está en nuestras manos. Alrededor del mediodía, vi que Alicia salió de la casa cargando una caja etiquetada como fotos familiares. Mi corazón se aceleró cuando se dirigió hacia mi casa. Por un momento, pensé que finalmente vendría a despedirse apropiadamente, tal vez a disculparse por la frialdad de los últimos días. Tocó la puerta con 3 golpecitos suaves que reconocí desde su infancia. La abrí con una sonrisa esperanzada, pero su expresión era puramente práctica, sin rastro de la emoción que esperaba ver en una despedida entre padre e hija. «Papá, solo vine a devolverte esto», dijo, entregándome una caja de zapatos que reconocí inmediatamente. Era donde Dolores guardaba las llaves de repuesto de nuestra casa, las que habíamos dado a Alicia para emergencias cuando se casó. «Ya no las vamos a necesitar desde Dallas, y pensé que preferirías tenerlas de vuelta». El simbolismo de ese gesto me golpeó como un puñetazo en el estómago. No solo estaba devolviendo llaves físicas, estaba devolviendo su acceso a mi vida, su responsabilidad hacia mi bienestar, su papel como mi apoyo familiar de emergencia. Era una declaración clara de que estaba cortando todos los hilos que la conectaban con mi cuidado futuro. «¿Eso es todo?», pregunté, sosteniendo la caja como si pesara 1000 libras. «¿Qué más podría ser, papá? Ya hablamos de todo lo que había que hablar». Su voz era mecánica, desprovista de cualquier reconocimiento de que este podría ser nuestro último encuentro cara a cara por mucho tiempo. «¿Ni siquiera vas a dejar que me despida de Miguel y Sofía?», pregunté, refiriéndome a mis nietos que podía ver esperando en el carro con las ventanas abajo. «Papá, ya te dijimos que es mejor así. Los niños no entienden estas situaciones de adultos, y no queremos que se pongan emotivos justo cuando necesitan estar emocionados por la mudanza». Sus palabras sonaron ensayadas, como si las hubiera practicado frente al espejo. «Alicia», dije, luchando por mantener mi voz estable, «cuando te subas a ese carro y manejes hacia Dallas, vas a estar tomando una decisión que no se puede deshacer fácilmente. Una vez que rompas estos lazos, va a ser muy difícil repararlos». Por primera vez en meses, vi un destello de algo que podría haber sido duda en sus ojos. Pero fue solo por un segundo antes de que la máscara de determinación práctica volviera a su lugar. «Papá, tú también tomaste una decisión. Elegiste esta casa sobre tu familia. Elegiste el aislamiento sobre la seguridad. Las decisiones tienen consecuencias para todos nosotros. Yo elegí mi hogar y mi independencia», la corregí. «Ustedes eligieron su conveniencia sobre su responsabilidad familiar. No son la misma cosa». Alicia suspiró como si estuviera cansada de una conversación que había tenido demasiadas veces. «Tengo que irme, papá. El camión nos está esperando y queremos llegar a Dallas antes de que oscurezca». Se dio vuelta para irse, luego se detuvo. «Cuídate, papá. En serio». «Alicia», la llamé antes de que llegara al final del sendero. Se volteó a mirarme. «Quiero que sepas que, sin importar lo que pase, sin importar cuánto tiempo pase sin vernos, sin importar qué tan enojados estemos el uno con el otro, tú siempre vas a ser mi hija y yo siempre voy a amarte». Sus ojos se llenaron de lágrimas por un momento, y por primera vez en meses, vi a la niña que había criado asomándose detrás de la máscara de adulta práctica y distante. Pero se recuperó rápidamente, asintió brevemente, y caminó hacia el carro donde Rodrigo ya había encendido el motor. Los vi alejarse por la calle donde habíamos vivido como vecinos durante 12 años. Los niños agitaron las manos desde las ventanas traseras, y yo agité de vuelta hasta que el carro desapareció detrás de las casas del final de la cuadra. Rosa apareció a mi lado y me puso un brazo alrededor de los hombros mientras permanecíamos allí, viendo la casa vacía de Alicia con el letrero de se vende recién plantado en el jardín frontal. Los siguientes días fueron extrañamente silenciosos. Sin las visitas esporádicas de Alicia, sin la posibilidad de ver a los niños jugando en el jardín de al lado, sin el sonido familiar del carro de Rodrigo llegando del trabajo cada tarde, mi rutina diaria se sintió diferente.
pero no necesariamente mal diferente. Por primera vez en meses, no tenía que preocuparme por una llamada telefónica cargada de críticas sobre mi decisión de quedarme en casa. No tenía que justificar mis elecciones de vida ante personas que habían decidido que sabían mejor que yo lo que me convenía. No tenía que navegar conversaciones llenas de sugerencias pasivo-agresivas sobre asilos de ancianos o comentarios sobre lo difícil que era preocuparse por mí desde la distancia. Rosa y yo establecimos rápidamente una rutina confortable. Cada mañana, ella tocaba suavemente en el portón nuevo entre nuestros jardines, y desayunábamos juntos café y tostadas mientras comentábamos las noticias del día. Por las tardes, yo la ayudaba con trabajos de jardinería que requerían más fuerza física de la que ella podía proporcionar, y ella me cocinaba comidas caseras que me recordaban a las de Dolores. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le dije una tarde mientras plantábamos tomates en su huerto. Alicia siempre me decía que necesitaba más actividad social, que estar solo todo el tiempo no era saludable para un hombre de mi edad. Pero desde que ella se fue y tú y yo empezamos a cuidarnos mutuamente, tengo más vida social que la que he tenido en años. Era cierto. A través de Rosa conocí a otros vecinos mayores del área que también se habían organizado en redes informales de apoyo mutuo. Oscar, el vecino de 3 casas más abajo, venía 2 veces por semana para jugar dominó. Severino, que vivía cruzando la calle, compartía conmigo herramientas de jardinería y conocimientos sobre reparaciones caseras. Adriana, una viuda de 70 años que vivía en la esquina, organizaba cenas comunitarias cada viernes donde todos contribuíamos con un plato. Era una comunidad real, basada en la reciprocidad genuina y el afecto mutuo, no en las obligaciones forzadas y el sentimiento de culpa que habían caracterizado mis últimos meses con Alicia. 2 semanas después de la mudanza, recibí un mensaje de texto de Alicia: «Papá, llegamos bien a Dallas. La casa es hermosa. Los niños ya se están adaptando. Espero que estés bien». Era cordial pero distante, el tipo de mensaje que enviarías a un conocido lejano para cumplir con las formas sociales básicas. Le respondí: «Me alegra saber que llegaron bien. Estoy muy bien aquí. Rosa y yo nos cuidamos mutuamente. Mándenme fotos de la casa nueva cuando se instalen». No mencioné lo solo que me sentía sin mis nietos. No mencioné cuánto extrañaba las risas de niños en el jardín de al lado. No mencioné que había llorado esa mañana al ver a un abuelo empujando a su nieta en los columpios del parque. Pero esa noche, mientras me preparaba para acostarme en la cama que había compartido con Dolores durante 4 décadas, me di cuenta de algo importante. Por primera vez desde su muerte, no me sentía como una carga para nadie. Por primera vez en meses, no tenía que justificar mis decisiones o defender mi derecho a vivir en mi propia casa. Era una libertad amarga, comprada al precio de la relación con mi única hija, pero era libertad al fin. El verano transcurrió en una rutina pacífica que contrastaba enormemente con los meses de tensión que habían precedido la mudanza de Alicia. Rosa y yo nos habíamos convertido en compañeros de vida en el sentido más puro de la palabra, 2 personas que se cuidaban mutuamente sin drama, sin exigencias imposibles, sin la carga emocional de expectativas familiares no cumplidas. Una tarde de agosto, mientras reparaba una persiana rota en la ventana de Rosa, recibí una llamada que no esperaba. Era Miguel, mi nieto mayor, susurrando al teléfono desde lo que sonaba como un baño cerrado. «Abuelo, ¿puedo hablar contigo? Mamá no sabe que te estoy llamando». «Por supuesto, Miguel. ¿Estás bien?», pregunté, inmediatamente preocupado por el tono conspirador de su voz. «Abuelo, no me gusta Dallas. Echo de menos nuestra casa vieja. Echo de menos a mis amigos. Echo de menos ir a tu casa los domingos». Su voz se quebró un poco en la última frase, y mi corazón se partió al escuchar la tristeza genuina de un niño de 10 años que había sido arrancado de todo lo familiar sin que nadie considerara sus sentimientos. «¿Le has dicho esto a tu mamá y papá?», pregunté suavemente. «Traté, pero papá dice que tengo que darle una oportunidad, que voy a hacer nuevos amigos cuando empiecen las clases. Mamá dice que las mudanzas son difíciles, pero que toda la familia tiene que hacer sacrificios por el bien de todos». Hizo una pausa. «Pero abuelo, ¿por qué tuvimos que sacrificar estar cerca de ti? ¿Tú no eres parte de la familia?». Sus palabras fueron como puñales directo al corazón. Un niño de 10 años había articulado la pregunta que yo había estado evitando enfrentar directamente. ¿Realmente había dejado de ser parte de su familia cuando elegí quedarme en mi casa? «Miguel, escúchame bien», le dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. «Tú siempre vas a ser mi nieto, sin importar dónde vivas. Yo siempre voy a ser tu abuelo, sin importar cuánta distancia haya entre nosotros. El amor no se mide en millas,
¿entiendes? ¿Pero puedo venir a visitarte? ¿Puedo quedarme contigo en las vacaciones de verano como antes? Preguntó con una esperanza tan pura que me hizo llorar. Eso va a depender de tus papás, Miguel. Pero si alguna vez me necesitas, si alguna vez quieres hablar, tú puedes llamarme a cualquier hora del día o de la noche. Está bien. Está bien, abuelo. Te amo. Yo también te amo, muchísimo. Después de colgar, me quedé sentado en el patio de Rosa llorando abiertamente por primera vez desde el funeral de Dolores. Rosa apareció con una taza de té de manzanilla y se sentó a mi lado sin hacer preguntas, simplemente ofreciendo su presencia silenciosa hasta que estuve listo para hablar. Le conté sobre la llamada de Miguel, sobre la tristeza en su voz, sobre cómo un niño había sido forzado a sacrificar una relación que valoraba por decisiones de adultos que priorizaban oportunidades profesionales sobre estabilidad familiar. Rosa escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente con la sabiduría de alguien que había criado 4 hijos hasta la edad adulta. Los niños son más sabios de lo que creemos, dijo finalmente. Ven a través de todas nuestras justificaciones de adultos y van directo al corazón de las cosas. Miguel sabe que algo importante se perdió en esta mudanza, algo que no se puede reemplazar con casas más grandes o mejores escuelas. Septiembre llegó con el regreso a clases, y recibí un par de fotos por mensaje de texto, Miguel y Sofía posando frente a su nueva escuela en Dallas. Se veían bien físicamente, pero había algo en sus sonrisas que parecía forzado, ensayado para la cámara. No había el entusiasmo genuino que recordaba de sus primeros días de escuela en San Antonio. Alicia me mandó mensajes esporádicos con actualizaciones sobre su nueva vida. Rodrigo está feliz en su nuevo trabajo, la casa está quedando preciosa, los niños se están adaptando bien. Mensajes que sonaban como informes meteorológicos, llenos de información pero vacíos de conexión emocional real. En octubre, durante una de mis cenas de los viernes con la comunidad de vecinos, Adriana mencionó algo que me dio una idea. Mi hermana vive en Dallas, dijo mientras servía su famoso pastel de 3 leches. Dice que hay un festival muy bonito en el centro cada noviembre. Familias con niños, música, comida. Tal vez te gustaría ir a visitarla algún fin de semana, Armando. Podrías aprovechar para ver a tu familia también. La idea se quedó conmigo durante días. ¿Qué pasaría si aparecía en Dallas sin avisar? ¿Sería bienvenido, o mi presencia causaría incomodidad y tensión? ¿Valía la pena arriesgar otro rechazo doloroso solo por la posibilidad de pasar unas horas con mis nietos? Decidí hacer algo que no había hecho desde la mudanza, llamar directamente a Alicia para una conversación real, no solo para intercambiar mensajes de texto superficiales. «Papá, ¿estás bien? Es raro que llames por teléfono», fue su saludo, como si una llamada de su padre fuera una anomalía preocupante en lugar de algo normal. «Estoy bien, Alicia. Solo quería saber cómo están todos realmente, no solo actualizaciones de texto de 2 líneas». Hubo una pausa incómoda. «Todos estamos bien, papá. Los niños se han adaptado a su nueva escuela. Rodrigo está contento con su trabajo. Yo me uní a un club de tenis en el country club cerca de casa». Su voz sonaba defensiva, como si estuviera tratando de convencerme de que habían tomado la decisión correcta. «¿Y tú cómo estás realmente, mija?», pregunté, usando el diminutivo cariñoso que no había usado en meses. Otra pausa, más larga esta vez. «Estoy adaptándome. Es una ciudad grande, muy diferente a San Antonio. Todo es más caro, más competitivo. Los niños echan de menos a sus amigos, pero es normal. Harán nuevos amigos». Por primera vez desde la mudanza, escuché una grieta en su armadura de felicidad perfecta. «¿Y tú echas de menos algo de San Antonio?», pregunté suavemente. «Papá, no podemos vivir en el pasado. Tomamos esta decisión por buenas razones. Tenemos que seguir adelante». Pero había algo en su voz, una falta de convicción que no había estado ahí cuando hablaba de la mudanza meses antes. «Alicia, he estado pensando en ir a Dallas por un fin de semana. Hay un festival en noviembre del que me enteré. Me gustaría ver a los niños, ver su nueva casa. ¿Sería bienvenido?». El silencio que siguió fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Finalmente, escuché a Rodrigo hablando en el fondo, aunque no pude distinguir las palabras. «Papá, déjame hablar con Rodrigo sobre las fechas y te aviso», dijo finalmente. «Está bien, mija. No tiene que ser nada elaborado. Solo quiero pasar tiempo con mis nietos». «Lo entiendo, papá. Te llamo en unos días». Pero los días pasaron sin noticias. 1 semana. 2 semanas. Finalmente, recibí un mensaje de texto.
Papá, noviembre va a estar muy ocupado con el trabajo de Rodrigo y actividades de los niños. Tal vez después de Año Nuevo podamos coordinar algo. Era la misma técnica de evasión que había usado cuando Dolores estaba enferma, promesas vagas de más tarde que nunca se materializaban. El rechazo me dolió, pero ya no me sorprendió. Me di cuenta de que Alicia había construido una nueva vida en Dallas donde yo no tenía lugar, donde mi presencia sería una incomodidad que interrumpiría la narrativa perfecta que se había contado a sí misma sobre su decisión de mudarse. Esa noche, Rosa y yo estábamos cenando cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero cuando contesté, escuché una voz familiar pero inesperada. ¿Señor Armando? Soy Leandro, el papá de Carlos, el mejor amigo de Miguel en San Antonio. Disculpe que lo moleste, pero quería preguntarle algo importante. Carlos ha estado muy triste desde que Miguel se mudó, continuó Leandro. Los niños han estado hablando por videollamadas, pero Carlos me dijo algo que me preocupa. Dice que Miguel llora mucho, que no le gusta Dallas, que quiere regresar a San Antonio pero que sus papás no lo escuchan. Mi corazón se aceleró. ¿Qué exactamente te dijo Carlos? Miguel le contó que intentó hablar con sus padres sobre lo infeliz que está, pero que le dijeron que era normal sentirse así y que tenía que madurar y adaptarse. Carlos dice que Miguel pregunta constantemente cuándo puede venir a visitarlo, pero que sus papás siempre tienen excusas. Leandro hizo una pausa. Señor Armando, yo sé que no es mi lugar meterme en asuntos familiares, pero estos niños han sido mejores amigos desde kindergarten. Ver a Carlos tan triste por su amigo me está partiendo el corazón. Leandro, te agradezco mucho que me hayas llamado. ¿Podrías preguntarle a Carlos si Miguel mencionó algo específico sobre sus sentimientos hacia la mudanza? Cualquier detalle podría ayudarme a entender mejor la situación. Por supuesto. Carlos me dijo que Miguel siente que nadie le preguntó su opinión sobre mudarse, que un día sus papás simplemente anunciaron que se iban a Dallas y que él tenía que estar emocionado por ello. También dijo que Miguel extraña mucho a usted, que habla de usted todo el tiempo, pero que cuando pregunta cuándo puede visitarlo, sus papás cambian de tema. Después de colgar, me quedé sentado en la cocina procesando esta información. Mi nieto de 10 años estaba sufriendo en silencio, sintiéndose ignorado y desplazado por decisiones de adultos que no había tenido voz en tomar. Y cuando trataba de expresar sus sentimientos, se le decía que madurara en lugar de ser escuchado con empatía. Rosa, que había escuchado mi lado de la conversación, se sentó frente a mí con expresión seria. Armando, ese niño te necesita. Y tú necesitas encontrar una manera de estar ahí para él, con o sin el permiso de sus padres. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama pensando en Miguel, imaginando a mi nieto llorando en silencio en una ciudad extraña, sintiéndose abandonado por los adultos que se suponía debían proteger su bienestar emocional. A las 5 de la mañana, tomé una decisión que cambiaría todo. Me vestí, desayuné rápidamente, y manejé hasta Dallas sin avisar a nadie. Eran 4 horas de viaje que me dieron tiempo suficiente para planear exactamente qué iba a decir cuando llegara. No iba como el padre humillado pidiendo migajas de atención. Iba como el abuelo que había venido a defender los derechos emocionales de su nieto. Llegué a la dirección que Alicia había compartido conmigo en uno de sus mensajes. Era efectivamente una casa hermosa en un vecindario prístino, con jardines perfectamente mantenidos y casas que parecían salidas de una revista. Estacioné frente a su casa y me quedé unos minutos observando, reuniendo valor para lo que sabía sería una confrontación difícil. Era sábado por la mañana, y pude ver movimiento dentro de la casa. Toqué el timbre con determinación. Rodrigo abrió la puerta, y su expresión pasó de sorpresa a incomodidad en cuestión de segundos. ¿Suegro? ¿Qué hace aquí? ¿Pasó algo?, preguntó, bloqueando el umbral como si fuera un intruso en lugar del abuelo de sus hijos. Vine a ver a mis nietos, dije simplemente, y a tener una conversación honesta sobre cómo está realmente Miguel. Rodrigo se puso visiblemente tenso. Suegro, debería haber llamado antes. Los niños tienen actividades hoy, y Alicia está. Abuelo, gritó la voz de Miguel desde adentro de la casa. Antes de que Rodrigo pudiera detenerlo, mi nieto apareció corriendo y se lanzó a mis brazos con una fuerza que casi me tira al suelo. Abuelo, no puedo creer que estés aquí. La alegría genuina en su voz contrastaba dramáticamente con las sonrisas forzadas de las fotos que había recibido. Este era mi nieto real, no la versión editada que me habían estado mostrando a través de mensajes de texto cuidadosamente seleccionados. Alicia apareció detrás de Rodrigo con expresión de pánico mal disimulado. Papá, qué sorpresa.
¿Por qué no me avisaste que venías? Porque sabía que me habrían dado otra excusa sobre por qué no era un buen momento, respondí honestamente, sin soltar a Miguel que seguía abrazado a mi cintura como si temiera que fuera a desaparecer. Sofía también apareció y corrió hacia mí gritando «Abuelo Armando», con la misma alegría desbordante que Miguel. En cuestión de segundos, tenía a mis 2 nietos colgados de mí, hablando al mismo tiempo sobre sus nuevas escuelas, sus nuevos cuartos, pero también sobre cuánto me extrañaban. ¿Pueden los niños mostrarme su nueva casa?, pregunté directamente a Alicia, ignorando las señales no verbales que intercambiaba con Rodrigo. Por supuesto, dijo Alicia con una sonrisa tensa. Niños, enséñenle la casa al abuelo. Durante la siguiente hora, Miguel y Sofía me mostraron cada rincón de su nueva casa. Era objetivamente hermosa, cuartos grandes, baños modernos, un jardín trasero espacioso con una piscina. Pero conforme recorríamos la casa, noté cosas que Alicia probablemente no había mencionado en sus actualizaciones optimistas. Los cuartos de los niños estaban impecablemente decorados, pero sentían frialdad, como exhibiciones de revista en lugar de espacios donde niños reales jugaban y vivían. Miguel me enseñó su closet lleno de ropa nueva, pero cuando pregunté por su jersey favorito de los Bears, me dijo que su mamá había decidido que era demasiado viejo para su nueva imagen en Dallas. Sofía me mostró su nuevo escritorio de princesa, pero cuando le pregunté por sus libros favoritos, me dijo que muchos se habían perdido durante la mudanza. Era claro que Alicia había usado la mudanza como excusa para desechar recuerdos de San Antonio, borrando físicamente las conexiones de los niños con su vida anterior. Después del tour, mientras los niños jugaban en el jardín trasero, Alicia, Rodrigo y yo nos sentamos en su sala inmaculada para la conversación que todos sabíamos era inevitable. Papá, me alegra que hayas venido, empezó Alicia con tono cuidadosamente neutral. Pero me hubiera gustado que coordináramos la visita. Los niños tienen actividades programadas, y... Alicia, la interrumpí, recibí una llamada de Leandro, el papá de Carlos. Me contó que Miguel ha estado muy triste, que llora frecuentemente, que se siente ignorado cuando trata de expresar sus sentimientos sobre la mudanza. La expresión de Alicia se endureció inmediatamente. ¿Leandro te llamó? ¿Qué derecho tiene de meterse en nuestros asuntos familiares? El derecho de un padre preocupado por el mejor amigo de su hijo, respondí. Y más importante, el derecho de cualquier adulto que vea a un niño sufriendo y se preocupa lo suficiente como para hablar. Rodrigo se inclinó hacia adelante. Suegro, con todo respeto, usted no entiende las complejidades de mudarse con niños. Es normal que haya un periodo de adaptación. Miguel está bien, solo necesita tiempo para ajustarse. ¿Está bien?, pregunté. Un niño de 10 años que llora regularmente y se siente ignorado cuando expresa sus sentimientos ¿está bien? ¿Desde cuándo ignorar las emociones de un niño se considera paternidad responsable? Alicia se puso de pie bruscamente. Papá, nosotros somos sus padres. Nosotros sabemos lo que es mejor para nuestros hijos. No necesitamos consejos de paternidad de alguien que... ¿De alguien que qué?, pregunté, poniéndome de pie también. ¿De alguien que crió a una hija hasta la edad adulta? ¿De alguien que nunca abandonó a su familia cuando las cosas se pusieron difíciles? El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Rodrigo habló. Suegro, creo que esta conversación se está saliendo de control. Tal vez sería mejor si... No, dije firmemente. Esta conversación se necesitaba hace meses. Miguel me llamó en agosto, llorando, diciéndome que no le gustaba Dallas pero que ustedes no lo escuchaban. Un niño de 10 años no debería sentir que tiene que llamar a su abuelo en secreto porque sus propios padres no validan sus sentimientos. Alicia se sentó de nuevo, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Papá, tú no entiendes la presión que tenemos. Esta mudanza fue una oportunidad enorme para Rodrigo. Si fracasamos aquí, si no funciona, no vamos a tener otra chance como esta. ¿Y qué hay de la oportunidad de criar niños emocionalmente saludables?, pregunté. ¿Qué hay de enseñarles que sus sentimientos importan, que tienen voz en las decisiones que afectan sus vidas? Por primera vez desde mi llegada, vi a la Alicia vulnerable que recordaba de su infancia. Papá, tengo miedo de que si admito que esta mudanza fue un error, que si reconozco que los niños no son felices, entonces todo esto habrá sido para nada. Todo el dolor, toda la separación, todas las peleas contigo. Ahí estaba la verdad que había estado evitando. Alicia sabía que había cometido errores, pero admitirlo significaría reconocer que había sacrificado relaciones familiares importantes por una oportunidad profesional que tal vez no valía tanto como había pensado.
Me senté al lado de Alicia en el sofá donde habíamos tenido tantas conversaciones tensas por mensaje de texto, pero esta vez la abracé como no lo había hecho desde que era una niña pequeña. Mija, le dije suavemente, reconocer un error no significa que todo haya sido en vano. Significa que tienes el valor de poner el bienestar de tus hijos por encima de tu orgullo. Lloró en mi hombro durante varios minutos mientras Rodrigo permanecía sentado en silencio, claramente procesando el peso de lo que acababa de escuchar. Finalmente, Alicia se separó y me miró con ojos rojos pero más claros que los que había visto en meses. ¿Qué propones que hagamos, papá?, preguntó con voz quebrada. Primero, hablen honestamente con Miguel y Sofía sobre sus sentimientos. Déjenlos expresar lo que realmente piensan sobre Dallas sin juzgarlos o decirles que maduren. Segundo, consideren seriamente si esta oportunidad de trabajo vale la infelicidad de toda la familia. Rodrigo finalmente habló. Suegro, no podemos simplemente regresar a San Antonio. Ya vendimos nuestra casa, ya me comprometí con este trabajo, ya inscribimos a los niños en nuevas escuelas. Rodrigo, respondí con paciencia, cuando Dolores y yo nos mudamos a nuestra primera casa, también pensamos que era una decisión irreversible. Pero la vida es más flexible de lo que creemos cuando estamos desesperados por hacer que algo funcione. Siempre hay opciones si estamos dispuestos a admitir que necesitamos cambiar de dirección. Esa tarde pasé tiempo individual con cada nieto. Miguel me confirmó todo lo que Leandro había dicho, se sentía ignorado, triste, desconectado de su nueva vida. Abuelo, ¿crees que algún día podamos regresar a San Antonio?, me preguntó con una esperanza que me partió el corazón. No lo sé, Miguel. Pero sí sé que tus papás te aman y que van a escuchar lo que tienes que decir si se lo dices honestamente. Sofía, aunque más pequeña, expresó sentimientos similares. Extrañaba a sus amigas, extrañaba su escuela anterior, extrañaba las tradiciones familiares que habíamos dejado atrás en Texas. Antes de irme esa noche, tuve una última conversación con Alicia y Rodrigo. No vine aquí para sabotear su nueva vida, les dije. Vine porque mi nieto me necesitaba, y cuando un niño te necesita, todo lo demás se vuelve secundario. Ustedes tienen que decidir qué es realmente más importante, el éxito profesional en un lugar donde su familia no es feliz, o encontrar una manera de prosperar en un lugar donde todos se sientan en casa. 6 meses después, recibí una llamada que nunca esperé. Era Alicia, con voz nerviosa pero determinada. Papá, Rodrigo negoció un traslado de vuelta a San Antonio. Vamos a regresar el próximo mes. No pregunté qué había pasado para cambiar su perspectiva. No dije te lo dije. Simplemente respondí, los estaré esperando en casa. La casa al lado de la mía se vendió rápidamente cuando Alicia la puso en el mercado nuevamente, y 2 meses después, estaba viendo a mis nietos jugar en el mismo jardín donde habían crecido, corriendo a través del portón que Rosa y yo habíamos instalado para visitarme cada tarde después de la escuela. Miguel me abrazó el día que regresaron y me susurró, gracias por venir a Dallas, abuelo. Después de tu visita, mamá y papá empezaron a escucharme de verdad. La relación con Alicia no se reparó de la noche a la mañana. Tomó meses de conversaciones honestas, disculpas mutuas, y el reconocimiento de que ambos habíamos cometido errores durante esos meses difíciles después de la muerte de Dolores. Pero lentamente, construimos algo nuevo, una relación basada en respeto mutuo en lugar de dependencia, en comunicación honesta en lugar de expectativas no expresadas. Rosa siguió siendo mi compañera de vida más cercana, pero ahora nuestra pequeña comunidad incluía a mis nietos que corrían libremente entre nuestras 2 casas, creando nuevos recuerdos en los mismos espacios donde Dolores y yo habíamos criado a nuestra familia. Una tarde, mientras Miguel me ayudaba a plantar rosas nuevas en el jardín donde Dolores había cultivado sus hierbas aromáticas, me preguntó, abuelo, ¿estás contento de que regresáramos? Miguel, le dije, hay momentos en la vida cuando tienes que estar dispuesto a luchar por lo que amas, incluso cuando eso significa arriesgarte a perder todo. Yo estaba dispuesto a vivir solo el resto de mi vida si eso significaba mantener mi dignidad y mis principios. Pero estoy infinitamente más feliz de que ustedes hayan encontrado el valor de reconocer que la familia verdadera no se puede reemplazar con casas más grandes o trabajos mejor pagados. Ahora, cada domingo, mi mesa del comedor se llena nuevamente con risas, con el aroma de comida casera, y con el sonido de múltiples generaciones compartiendo historias. Alicia cocina usando las recetas de su madre, los niños juegan en el mismo jardín donde ella creció, y yo he aprendido que a veces la familia se pierde y se encuentra, se rompe y se repara, pero el amor verdadero siempre encuentra una manera de sobrevivir. La casa sigue siendo mi hogar, como siempre supe que debía ser. Pero ahora también es algo más,
es prueba de que mantener tus principios, defender tu derecho a vivir con dignidad, y estar dispuesto a estar solo si es necesario, a veces es exactamente lo que se necesita para que las personas que amas reconozcan lo que realmente importa en la vida.